la palabra de Dios se repite 2 veces o 3 veces, es algo que urge, So, cada vez que miramos a Jesucristo hablando en la Biblia, de cierto, es algo que Jesucristo está diciendo en hebreo, así lo hace, es algo que urge ser nacido de nuevo. Nicodemo, necesitas ser renovado, necesitas ser aún nacido de nuevo. Y eso es algo que él empieza a decir, Jesucristo, a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y aún el hombre ha nacido naturalmente, viene naturalmente, y más adelante miramos que no ha sido nacido de agua y del Espíritu. Son ahora, otras palabras, está diciendo, hay 2 nacimientos. Cada uno de nosotros tenemos 2 nacimientos. 1, por naturaleza salimos. Y 2, por el Señor. Y eso es algo, le decimos, algo divino. Y es algo que aún siempre he dicho que el ser humano tiene 2 naturalezas. Bueno, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que viene de parte de Dios. Y el creyente lo tiene. Y usa el término nacer de nuevo, que quiere decir el hombre que ha tenido un nacimiento natural, pero ahora tiene que haber un nacimiento espiritual. Y lo cual acontece por fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El nuevo nacimiento viene cuando uno pone su fe en Cristo Jesús. Ponle ahí eso. El nuevo nacimiento viene cuando uno pone su fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús empieza a explicar a Nicodemo. Y cada hombre, fíjate, todo hombre tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que reconocer que Jesucristo es Dios y es el Salvador del mundo. Y poner nuestra fe. Y recuerda, hablábamos de esto. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Tener una relación con Dios. Y tenemos que más que nada, Juan en sus cartas anteriormente nos hablaba, tenemos que saber más de Dios. Es una relación que tenemos en Él. Y cuando uno nace de nuevo, uno pone su fe en Cristo. Recuerda, Él decía, tú eres el maestro, no el Salvador. Él decía, tú eres el maestro. Y Jesucristo inmediatamente, tú tienes que ser nacido de nuevo. Porque tú tienes que saber que yo soy el Salvador. En otras palabras, tú tienes que saber que soy Dios. Nacido de nuevo, o también nacido del Espíritu Santo, es el trabajo de Dios, hermano, no del ser humano. Y Juan el capítulo 1 habla de esto, cuando él dice en versículo 13, capítulo 1, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Recuerda, Nicodemo, él estaba en esa línea, su padre era fariseo, todos los demás estaban dentro de Israel, era un hombre reconocido, y a él pertenecía a esa familia, y él también tenía eso, y él pensaba, porque venía de la descendencia de Abraham, la salvación estaba garantizada. Pero es por eso vino a Jesucristo, porque el hombre no se puede salvar solo, necesita un Salvador y se llama Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es algo que Nicodemo y cada persona necesita reconocer, venir al reconocimiento quién es Jesucristo. Jesucristo no es un maestro, Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. El hombre no puede, era lo mejor que el hombre podía dar. Y todavía Cristo le dijo, desierto, 2 veces, con urge nacer de nuevo. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Es necesario porque hemos sido separados de Dios por el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es el versículo? Porque todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Estamos qué?
¿Qué ha pasado? El ser humano, aunque sean buenos sus obras, es malísimo. Estamos destruidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No podemos perdonar nuestros pecados. Solamente viene de parte de Cristo Jesús. No importa qué tan buenos somos, no es bastante que podemos entrar en el reino de los cielos. Todo lo que el ser humano hace, el más amable en todo este mundo, no es garantizado el cielo, sino viene a los pies de Cristo Jesús. Porque el pecado nos ha separado de Dios. Es por eso vino Jesucristo. Porque necesitamos ser nacidos de nuevo. Y Él dice claramente a Nicodemo, ¿que no quieres entrar en el reino de los cielos? Pues para entrar en el reino de los cielos, o más bien ir al cielo con Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas dejar que, aunque yo reconocer que soy el Dios, que soy el Salvador, entonces el Espíritu Santo puede trabajar en tu vida. No podía entender ni comprender a Dios. Siendo un líder espiritual, fíjese, le faltaba conocimiento de lo que Jesucristo estaba diciendo. Cuando cuando Cristo empieza a decirle, tienes que nacer de nuevo, dije, fíjese la pregunta a Dios, a Jesucristo. Entonces tenemos que entrar otra vez a la vientre de mi madre. No podía, era un líder espiritual, hermanos. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Cada líder espiritual necesita de Dios y necesita del Espíritu Santo de Dios para ser de bendición y tener conocimiento de la palabra